Tradicionalmente, el trabajo se ha dividido en productivo y reproductivo. El primero lo realizan los hombres fuera de casa y cobran por ello. El segundo lo hacen las mujeres en el hogar y no tienen salario ni reconocimiento social. En las familias obreras, las mujeres han tenido que buscar trabajo remunerado, ya sea en casa, en el campo o en la fábrica. La primera película de Lumière fue la salida de las obreras de una fábrica. Pero siempre han sido trabajos peor pagados y con escaso prestigio social. En las últimas décadas, las mujeres se han incorporado a todo tipo de trabajos. Pero los hombres, ¿en qué medida lo hemos hecho al trabajo de cuidados? Veamos algunos datos. Cada día, los hombres dedicamos de media 1 hora más al trabajo y las mujeres 2 horas y cuarto más al hogar y la familia. En consecuencia, nosotros disponemos de 1 hora y cuarto más para los deportes y las aficiones. Si nos centramos en el trabajo reproductivo, el reparto más desigual se da en el mantenimiento del hogar y de la ropa, en las compras y la cocina. El desajuste se agrava con la presencia de criaturas en casa. Esta desigualdad flagrante afecta a la precariedad, estabilidad y posibilidad de promoción laboral de las mujeres. Los varones acabamos teniendo mejores trabajos y salarios más altos. Pero ¿cómo podemos revertir esta falta de equidad? Pues vayamos paso a paso. El primer paso es personal. Debemos interiorizar que el tiempo de ellas es tan importante como el nuestro, ya sea para el trabajo, el hogar o el ocio. El segundo paso es familiar. Los hombres no hemos nacido incapacitados para los cuidados. Si eres un crack con toda clase de dispositivos, ¿me quieres hacer creer que no sabes cómo funciona una lavadora, un lavavajillas o una plancha? Pues hay unos magníficos tutoriales en YouTube. Decimos querer a nuestras criaturas, pero no gozamos a fondo de la paternidad. En el mejor de los casos, esperamos a la jubilación para disfrutar de los nietos y las nietas y lamentar todo lo que nos hemos perdido. Nuestros hijos solo verán normal cuidar a los demás si nos ven hacerlo. Un padre cuidador es más feliz y además educa en igualdad. Y un padre ausente, que no se implica en la crianza de las criaturas ni en las tareas domésticas, se pierde una experiencia única. El tercer paso lo podemos dar en el centro de trabajo, apoyando activamente los cambios organizativos que favorezcan la corresponsabilidad e incorporándolos en el plan de igualdad si el centro tiene 50 o más personas trabajadoras. El cuarto paso es social. Debemos empujar para conseguir cambios estructurales, comenzando por reconocer el mismo valor al trabajo productivo y reproductivo. Entender que la conciliación no es un problema de cada mujer, sino del conjunto de la sociedad. Se puede caminar hacia una reducción de la jornada laboral, hacia sistemas de cuidados gratuitos para las criaturas y los mayores dependientes, hacia permisos iguales, intransferibles y remunerados por nacimiento o adopción para ambos progenitores. Algunas asociaciones trabajan para revertir esta situación de desigualdad. La plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción reivindica la ruptura de los roles tradicionales que asocian el cuidado con las mujeres. Esto es lo que piden. MenCare es una campaña mundial de paternidad activa en más de 50 países de los 5 continentes. Promueve la participación activa, equitativa y no violenta de los hombres como padres y cuidadores en todo el mundo. Veamos uno de sus spots.
Por su parte, Cruz Roja ha lanzado la campaña Te corresponde, nos corresponde, que se presenta con este vídeo. Muchas veces pensamos que la conciliación es un asunto de mujeres, pero en realidad es un asunto que solo podemos mejorar con la implicación de toda la sociedad. Y es que una mujer encuentra más barreras debido a que suelen recaer sobre ella las responsabilidades familiares. Por ejemplo, María no tiene trabajo y no se plantea buscarlo porque tiene que trabajar para su familia. Actualmente el 95% de las personas en esa situación son mujeres. Pero no se trata solo de cuidar a los niños. Berta tiene que cuidar de sus padres y ha dejado temporalmente su empleo. De las excedencias solicitadas para cuidar personas dependientes, el 85% son solicitadas por mujeres. Lorena tiene que trabajar media jornada porque está sola y combina el trabajo con el cuidado de los niños. Esto hace que perciba un salario menor y en el futuro cobrará una pensión inferior a la de un hombre. Este tipo de situaciones, junto a las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a un trabajo, nos están llevando a un empobrecimiento de la población femenina. Cuando los varones nos implicamos en los cuidados, aprendemos a ver la vida con una perspectiva más igualitaria. Un hombre que cuida a su padre enfermo es un modelo para su hijo. Debemos darle a la paternidad una dimensión feminista, ética, cordial, humana, empática. Los hombres feministas asumimos que, como en las mujeres, los cuidados forman parte de nuestra vida, por igual, sin privilegios.